Bueno, por último, les quiero hablar de la normalidad asintótica de un estimador y cómo podemos usar esa normalidad asintótica para hacer intervalos de confianza asintóticos que nos sirven para, de cierta forma, formalizar esa idea de precisión y confianza que tenemos en el error de un estimador. Entonces, cuando decimos que un estimador es asintóticamente normal, es cuando para una cantidad grande de datos, es decir, para n grande, su distribución es aproximadamente normal. Entonces, déjenme volver hacia atrás al gráfico de la distribución del estimador de máxima verosimilitud, ¿sí? Acá. Entonces ven que esta distribución no es normal ni de cerca. Y entonces lo que la normalidad asintótica dice no es que la distribución del estimador sea normal, sino que en el límite, cuando n es muy grande, es decir, cuando tengo muestras de tamaño muy grande, esa distribución se va aproximando cada vez más a una distribución normal. Entonces, otra cosa que no dice la normalidad asintótica de un estimador es que los datos sean normales, ¿sí? No dice nada sobre que los datos sean normales. Eso es una confusión bastante común. Es entender que el teorema central del límite lo que da es, lo que dice es que tus datos son normales cuando tenés muchos datos. Y eso no es así, para nada. ¿Tá? La distribución de los datos sigue siendo la que nosotros teníamos. Lo que ocurre es que en la gran mayoría de los casos de estimadores que nosotros vemos en el curso, es que cuando n es muy grande, la distribución del estimador, no de los datos, del estimador, se aproxima a una distribución normal, ¿sí? Entonces acá lo que hice fue lo mismo que en las gráficas anteriores, pero con 100 datos. Entonces vieron, esto me da la distribución del estimador de momentos. ¿Está? De nuevo, acá abajo está la estimación y lo que estoy haciendo es un histograma. Y vieron que hay dos cosas que se ven, es que está más acampanada, es decir, se parece más a una curva normal, y lo otro es que su varianza alrededor de 0,5, que es el valor real, es más chica, ¿sí? Y eso tiene que ver con que el error cuadrático medio, ¿se acuerdan? Tendía a 0 esencialmente como 1 sobre n, como una constante sobre n, ¿sí? Y lo mismo pasa con el de máxima verosimilitud, le cuesta un poquito más. ¿Se acuerdan que el de máxima verosimilitud era bastante asimétrico, con pocos datos? Así que le va a costar un poco más hacerse normal, pero a la medida que voy haciendo cada vez más datos, esto se va volviendo cada vez más aproximado a una campanita de Gauss, ¿sí? Y también vieron que las varianzas ahora son casi iguales, ¿no? No sé, vieron que no cambia demasiado las varianzas. El de máxima verosimilitud ahora está casi que centrado en 0,5, o sea, habíamos visto que era insesgado, pero lo que está pasando es que es asintóticamente insesgado, es decir, que cuando n tiende a infinito, el sesgo tiende a 0, ¿sí? Y entonces, bueno, eso es lo que quiere decir que un estimador sea asintóticamente normal, es decir, que a medida que el n crece, su distribución se aproxima mejor por una normal. Entonces, en realidad, casi siempre estamos interesados en el error de la estimación, que es tita sombrero menos tita. Y entonces, es decir, ¿qué sabemos sobre tita sombrero menos tita? Sabemos que su esperanza es el sesgo, ¿sí? Y que la varianza la podemos escribir, digamos, la varianza de tita sombrero menos tita es lo mismo que la varianza de tita sombrero, porque tita es una constante. Y esto es lo mismo que el error cuadrático medio menos el sesgo al cuadrado. Entonces, cuando el estimador es, digamos, todo lo que les voy a contar ahora es para valores grandes de n, es decir, es asintótico. Cuando el estimador es asintóticamente sesgado, esta esperanza va a ser prácticamente 0 y la varianza va a ser prácticamente igual al error cuadrático medio, ¿no? Es decir, entonces, cuando el tita sombrero es asintóticamente sesgado, su sesgo es prácticamente 0, y entonces la distribución del error, cuando es asintóticamente normal, es tita sombrero menos tita, ¿no? Tiene distribución normal 0 y varianza igual al error cuadrático medio, ¿sí? Esto es cuando es asintóticamente normal. Si no es asintóticamente normal, esto puede ser cualquier otra cosa, ¿sí? Ahora, ¿cómo sabemos si un estimador es asintóticamente normal? La única herramienta que tenemos en el curso es usar el teorema central del límite. Y para eso tenemos que escribir
digamos, el teorema central del límite lo que dice es que el promedio es asintóticamente normal. Entonces lo que tenemos que hacer es escribir nuestro estimador como alguna función del promedio, ¿sí?, de algo, y después usar el método delta para poder concluir que nuestro estimador es asintóticamente normal. Es decir, hay dos cosas distintas. Una cosa es asumir que nuestro estimador es asintóticamente normal, eso es una cosa, y la otra es, bueno, cómo ver o probar que nuestro estimador es efectivamente asintóticamente normal. Entonces, lo que yo les voy a contar ahora es ya asumiendo que el estimador es asintóticamente normal. Para probar que un estimador es asintóticamente normal, la herramienta que nosotros tenemos a mano son dos, son el teorema central del límite y el método delta, ¿sí? Pero eso lo voy a dejar de lado en estos videos. Voy a asumir simplemente que el estimador es asintóticamente normal y a partir de eso voy a mostrarles cómo construir un intervalo de confianza. Entonces podemos construir intervalos de confianza porque conocemos la distribución del estimador, ¿tá? Entonces, esencialmente, ¿en qué consiste hacer un intervalo de confianza asintótico? En este caso, nosotros sabemos que cuando hacemos tita sombrero menos tita y dividimos entre el error cuadrático medio, ¿tá? Siempre estoy pensando en estimadores asintóticamente sesgados, queremos dar un rango, ¿verdad?, para ese error, normalizado por su variabilidad, tal que la probabilidad de que ese error normalizado caiga en ese rango sea 0,95. Es decir, queremos tener confianza 0,95 o 95% en la precisión que nosotros vamos a dar. Y como esto es normal, ¿verdad?, el valor de epsilon lo podemos calcular súper fácil, porque eso es la probabilidad de que una normal sea menor que epsilon, ¿sí? O sea, acá estoy completamente asumiendo que esto que está aquí es una variable normal. Y eso lo sacan de la tabla, el epsilon en este caso es 1,96. Entonces, para resolver el intervalo de confianza, para cualquier estimador tita que sea asintóticamente normal y n sea grande, lo que tenemos que hacer es despejar tita de esta inecuación, que son dos inecuaciones en realidad, ¿verdad? Porque esto es lo mismo que decir tita sombrero menos tita sobre el error cuadrático medio menor o igual que 1,96 y mayor o igual que menos 1,96. Y entonces construir un intervalo de confianza asintótico se resume en resolver estas dos inecuaciones, ¿tá? Y ahí tenemos dos opciones, ¿tá? Hay dos opciones que aparecen en la práctica. La primera es, si tenemos una fórmula para el error cuadrático medio en función de tita, es ponerla aquí y de ahí intentar despejar tita. O la otra es, si tenemos algún método para estimar el error cuadrático medio, es poner esa estimación aquí, ¿sí? Entonces voy a mostrarle las dos con el método de los momentos. Cuando n es grande van a dar parecidas, cuando n es chico pueden dar muy diferentes. No hay relación entre ellas, van a ver, o sea, no tiene por qué un intervalo estar contenido dentro del otro, ni nada por el estilo. Simplemente que van a dar parecidas cuando n es grande y dan muy diferentes cuando n es chico. Entonces, tomemos como ejemplo el estimador de momentos, que es el que tenemos calculado el error cuadrático medio. Entonces sabemos que es insesgado y sabemos que el error cuadrático medio es 3 menos tita cuadrado sobre n. Entonces vamos a usar primero la primera opción, que es, ¿no? Fíjense, lo que yo estoy haciendo es simplemente cambiar el error cuadrático medio y lo pongo aquí, la raíz, ¿no? Y lo que tengo que hacer es despejar tita de acá. Entonces, para despejar tita lo que voy a hacer es elevar al cuadrado, ¿no? Elevo al cuadrado de ambos lados. Entonces ahora puedo pasar multiplicando para acá. Paso multiplicando el 3 menos tita cuadrado sobre n para el otro lado y desarrollo el cuadrado de este lado. O sea, eso es tita sombrero cuadrado menos 2 tita por tita sombrero más tita cuadrado. Y ahora lo que voy a hacer es pasar todo para la izquierda y reordenar según tita. Entonces paso todo para la izquierda, vieron que acá tengo, por ejemplo, tita cuadrado aparece multiplicado por 1, que es este 1 que está acá, y de este lado tengo menos 1,96 al cuadrado sobre n, que al pasarlo para este lado me va a quedar más. Así que ese es el coeficiente que multiplica tita cuadrado. El tita sombrero está solo multiplicado por menos 2 tita, y el término constante, es decir, que no tenga tita, el término constante es este tita sombrero cuadrado y 1,96 por 3 sobre n. Es esto que está aquí. Y entonces al pasar yo todo para la izquierda lo que me queda es que quiero que esto sea menor o igual que 0. Y esto es una ecuación cuadrática, ¿verdad?
Entonces lo que me falta resolver acá son las raíces. Ver dónde están las raíces, porque el signo de esto es positivo. Entonces si yo sé dónde están las raíces, ya sé cuál es el signo de este polinomio y puedo obtener el rango en donde es menor o igual que 0. Así que resolvemos las ecuaciones, las raíces, y las raíces aplico la formulita de raíces de polinomio de grado 2, menos b más menos b cuadrado menos 4ac sobre 2 por a, la del liceo, y me da esta formulita para las raíces que están acá. Entonces vieron que si yo tengo una muestra de x1, xn, cambio el tita sombrero por el valor observado y obtengo los límites para tita. Entonces, acá les muestro, acá tengo 100 datos simulados para tita igual a 0,5. Acá está, hay una tablita con los 100 datos. Lo único que tengo que calcular es el tita sombrero, ¿no? Entonces, en este caso, el tita sombrero observado, o sea, hago el promedio de todos estos datos y lo multiplico por 3, acuérdense. Y eso me da 0,4782, o sea, prácticamente 0,48, el tita real es 0,5. Y pongo en esta formulita y el intervalo que me queda, el intervalo observado es, va de 0,14 a 0,78, ¿sí? El 0,14 corresponde a poner menos acá y el 0,78 a poner más acá. Y ahí tengo el intervalo de confianza, que lo que me está diciendo es que tengo confianza 95% de que el verdadero valor de tita está en este intervalo. Ahora al final les muestro qué quiere decir eso de la confianza. Y después, entonces, lo que voy a hacer ahora es hacerlo con el otro método. El otro método, acuérdense, consiste en estimar el error cuadrático medio. Supónganse que, aunque yo tenga la fórmula para el error cuadrático medio, no puedo despejar tita, o no me doy cuenta cómo despejar tita. Entonces lo que hago, vieron, en este caso el error cuadrático medio es 3 menos tita cuadrado sobre n. Lo que puedo hacer es cambiar este tita por tita sombrero, ¿sí? Entonces, como el tita sombrero observado es 0,4782, si lo reemplazo acá y lo pongo acá, me da que el error cuadrático medio es más o menos 0,028. Y entonces, eso es una estimación del error cuadrático medio. O sea, usé que n es 100, porque tengo 100 datos. Y entonces, en definitiva, lo que hago es pasar ese error cuadrático medio, o sea, la raíz de 0,028 la paso para el otro lado. Y me queda que este error es 1,96 por esto. Y entonces el intervalo me queda 0,15, 0,81. Vieron que no se diferencia mucho de este, que es 0,14, 0,78. Eso porque al tener 100 datos, ya me dan bastante bien. Digamos, con 100 datos, uno lo que se espera es obtener la primera cifra del estimador, es decir, la primera cifra de los extremos del intervalo que sea la misma. Entonces acá vieron que es esta primera cifra es 1 y esta, al redondear esto me da 8, que es lo mismo que esta de aquí, ¿sí? Y bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto de la confianza? Entonces acá en esta última gráfica lo que les muestro es, lo que hice fue hacer 100 simulaciones de 100 datos, para cada una de ellas calculé el intervalo de confianza y lo grafiqué acá. Entonces acá abajo del todo está el primer intervalo de confianza y arriba del todo está el intervalo de confianza 100. Entonces cada uno de estos segmentos corresponde a uno de esos intervalos de confianza. Y acá está el tita, que es el 0,5, es el valor real de tita, hay una cruz roja ahí pero que quedó tapada con los otros intervalos, es el tita que es 0,5. Entonces vieron que yo al hacer esto 100 veces, hay 4 intervalos de confianza que no contienen a tita, y esos son los que están acá en rojo. En verde están pintados los intervalos que contienen a tita, y en rojo están pintados los intervalos que no contienen a tita. Y entonces vieron que de 100 hay 96 que sí contienen a tita. Y entonces esa es la confianza. Vieron que nosotros hicimos un intervalo de confianza del 95%. Y entonces, ¿qué quiere decir la confianza? Quiere decir que yo tengo confianza, 95%, en que si yo hago este procedimiento para calcular el intervalo, el 95% de las veces voy a contener al verdadero valor de tita. Y eso es lo que pasa en la práctica, acá en este caso, ¿sí? Y bueno, y eso termina la serie de videos sobre estimación. Espero que les haya servido.